Les dije, ahorita oramos por los que se van a bautizar y se me fue el avión. Les digo que mi memoria está independizándose de mí. Hay quienes dicen, no, ya fue hasta el abrazo de Acatempa. Ya, eso ya se independizó. Ahorita hablamos por eso. Vamos a continuar con nuestro estudio en Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Y pues oramos por los bautizos y le pedimos a Dios sabiduría en la palabra, ¿va? Hermoso Padre, gracias. Gracias porque nos llamas a acercarnos a ti con confianza, a tu precioso y bendito trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Primero queremos traer a tu memoria, mi Señor, si se puede decir así, a cada uno de nuestros hermanos, hermanas y hermanos en la fe que hoy se van a bautizar, mi Señor. Hoy quieren hacer público, mi Señor, que se han identificado con tu muerte, Señor Jesús, que se identifican con tu resurrección y que han renunciado a una vida de pecado, te han reconocido como único Señor y Salvador, y bueno, ya han nacido a una nueva vida. Te rogamos que tú les bendigas, que tú estés con ellos, que puedan sentir tu presencia, mi Señor, y que hoy sea un día de gozo, de fiesta, de alegría y de eso, de dar testimonio, mi Señor. También nosotros nos queremos encomendar en tus manos, en tu gracia. Te rogamos que nos enseñes, que nos redargullas, que nos instruyas en justicia, a fin de que todos lleguemos a ser perfectos, a fin de que todos lleguemos a estar enteramente preparados para toda buena obra. Papá, por favor, glorifícate sobre cada uno de nosotros, háblanos, ayúdanos a hacer a un lado cualquier distracción para poder poner atención en ti y en lo que tú nos quieres hablar y mostrar. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Levítico capítulo 10. Básicamente, al estudiar la Biblia, ¿qué sucede? Al estudiar la Biblia se nos revela Dios. Y al estar estudiando específicamente Levítico, hemos estado conociendo a Dios. Un Dios que es santo, 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 un Dios que es inmutable en sus juicios, un Dios que es bueno, que es tierno, que es amoroso, y un Dios que se toma muy, pero muy en serio el pecado. Y como se toma muy, pero muy en serio el pecado, este Dios nos ha ido mostrando que le dio a su nación los diferentes recursos para que constantemente se pudieran reconciliar con él y no los destruyera, porque él planteó una relación. Es una nación que se ha distinguido por ser rebelde, por ser contradictora, por ser egocéntrica, por ser orgullosa, por ser testaruda, etcétera, 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 así como ya me entendieron. El punto es que en esa dinámica Dios ha demostrado que no los quiere desechar, que va a tratar con ellos, que hay forma de reconciliarse, ya sea por equivocación o deliberadamente, pero también ha mostrado que es un Dios santo. Entonces, hoy en Levítico vamos a ver cómo Dios no va a pasar por alto el pecado. Vamos a ver cómo cuando Dios da responsabilidades, otorga responsabilidades, ahora sí que como Spider-Man, con un gran poder vienen grandes responsabilidades. Y mientras más cerca se camina de Dios, mientras más conocimiento hay de Dios, mientras la relación crece, Dios va demandando más de los que están cerca de Él. Y entonces vamos a ver eso en Levítico capítulo 10. Son de esos capítulos que para nosotros actualmente son difíciles de leer, de entender y de interpretar. ¿Por qué? Porque nos hemos esforzado en presentar la gracia de Dios, nos hemos esforzado en presentar la misericordia de Dios y nos cuesta trabajo asimilar que eso no es ajeno, vuelvo, a un Dios inmutable en sus juicios, a un Dios santo, 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 que dijo desde el principio, la paga del pecado es muerte, y que en todo este set de reglas que él le viene dando a su nación, a sus sacerdotes, a Moisés, etcétera, sí les ha venido advirtiendo, si tú no haces esto conforme a mi voluntad,
el que lo haga de forma diferente tendrá que ser desechado o morirá o será expulsado del pueblo. Y entonces sí advierte Dios que va a haber un juicio versus el pecado. Y cuando lo vemos que juzga inmediato, nos espantamos. Y hay quienes dicen, sobre todo los que no creen en el Señor, ¿ya ves cómo Dios sí es egocéntrico? ¿Ya ves cómo Dios sí es un tirano? ¿Ya ves cómo Dios es inflexible? Pero es que no lo conocen. Y nosotros sí lo hemos venido conociendo, y al menos los que estamos aquí hemos visto que Dios ha sido lleno de gracia y de misericordia, porque hemos sido peores que los que van a aparecer en escena en el capítulo 10. Y aquí estamos, y Dios ha conservado nuestro aliento de vida, y Dios ha hecho todo lo posible por revelarse a nuestras vidas, y nos ha llamado a la reconciliación, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos obremos al arrepentimiento. Pero en este proceso, Dios quiere que maduremos, Dios quiere que lleguemos y crezcamos en pureza, en santidad, en amor, en temor de su nombre, porque quiere una nación santa que lo represente dignamente, una nación santa que lo dé a conocer. Y entonces, Levítico capítulo 10. Me voy a ir por porciones, versos 1 al 2. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová, si subrayas, pues ofrecieron fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. A esta primer parte podríamos titularla: Nadab y Abiú ofrecen fuego extraño. Sí, mi titulote bien largo. Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño y salió fuego. Ay, sí, ya. El punto es que si observamos el texto y las palabras claves que aparecen, dice que estos que son hijos de Aarón, ¿se acuerdan qué le dio Dios a Aarón y a toda su familia? ¿Se acuerdan el oficio que les dio? Les dio el oficio del sacerdocio a todos, pero dentro de ellos solo a uno en específico lo llamó a ser el sumo sacerdote, y este es Aarón. Y es el sumo sacerdote el que va a tener ciertas responsabilidades muy específicas delante de Dios, como la de entrar al lugar santo y al lugar santísimo y ser él el que ofrezca el incienso en una sola ocasión al año. No se va a estar ofreciendo cada que ellos quieran, cada que ellos lo dicten, sino una sola vez al año va a llegar el sumo sacerdote y va a ofrecer el incienso. Si caminamos en el futuro, bueno, para nosotros pasado, pero en la Biblia en el futuro, y llegamos al Nuevo Testamento, ¿se acuerdan de ese sumo sacerdote que entró a ofrecer el incienso? ¿Quién era? Zacarías. ¿Zacarías el papá de quién? De Juan el Bautista. ¿A qué entró? A ofrecer el incienso, a ofrecer las oraciones y la súplica por el pueblo. Reitero, eso se hacía una vez al año, conforme Dios lo dictó. Dios ya había puesto las reglas del juego, por así decirlo. Y entonces, los hijos de Aarón, que sí son sacerdotes, pero que no son el sumo sacerdote, dice que cada uno tomó su incensario. ¿Qué quiere decir que cada uno tomó su incensario? Pues que cada uno se lo inventó, se lo fabricó, se lo diseñó, que no es el incensario que Dios pidió. Sí, ahí está. Cuando pidió, cuando Dios en Éxodo, ¿se acuerdan? Hay un momento en que dicta todo el diseño del tabernáculo, de todos los muebles del tabernáculo y de los elementos que se van a usar. Dios pidió un incensario y pidió un tipo de incienso. Eso quiere decir que ellos están improvisando, que ellos están estableciendo su orden para adorar a Dios. Cada uno tomó su incensario y quiere decir que cada uno diseñó su incienso. Y eso quiere decir que al ofrecerlo fuera de tiempo, sin el llamado del Señor, es bien claro el texto y dice que ofrecieron fuego extraño. La traducción del lenguaje actual lo dice así: no lo hicieron como Dios lo había ordenado. Como resultado, Jehová los consumió con fuego y murieron delante de él.
Si ustedes me preguntan, ¿y por qué murieron? Pues porque están ofreciendo algo que Dios no pidió. Y si se hace algo que Dios no pidió, eso se traduce como pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? Según Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. O sea, no hay como muchas aristas hacia dónde hacernos, no hay que rebuscarle mucho. Nos cuesta trabajo entenderlo, aceptarlo y discernirlo, porque venimos viendo a un Dios que no quiere que nadie se pierda. Venimos viendo a Dios que les dice: estos son las ofrendas, estos son los sacrificios que van a poder presentar para reconciliarse conmigo, ya sea que hayan pecado por equivocación o que hayan pecado deliberadamente. Y aquí vemos que no hubo como mucha chance de ponerse de acuerdo con el Señor, sino que simplemente llegan, ofrecen un fuego extraño y de Dios sale fuego, fuego que los consume, fuego que los mata. ¿Qué podemos concluir de aquí? Muy probablemente la motivación de los hijos de Aarón, la motivación de Nadab y Abiú, muy probablemente es que ellos estaban siendo movidos por el orgullo. Puede ser una razón, puede ser que estén siendo movidos por una ambición de tener cierto poder, cierta autoridad, cierto reconocimiento. Puede ser que estén movidos porque tengan celos de quién es el sumo sacerdote y ellos quieran ser el sumo sacerdote, o simplemente están impacientes y quieren adorar al Señor. Conocemos a una persona que era impaciente y que quería hacerlo en su forma y que era atrabancado, y ese es Pedro. Y no necesariamente Pedro quería hacer lo malo delante del Señor. La Biblia no nos habla con precisión de las motivaciones del corazón de estos hombres, pero no se trata de conocer la motivación del corazón de ellos, sino se trata de conocer a Dios. Dios es el que está pidiendo, o Dios es el que no está pidiendo esta ofrenda, y es Dios el que no la acepta. Si nos regresamos al pasado, tenemos la historia de Caín y de Abel. ¿Y cuál es la diferencia? Que uno ofreció su ofrenda con fe. Y con fe, ¿de dónde viene la fe? La fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la ofrenda de uno fue conforme a una relación con el Señor, y la ofrenda del otro no llevaba fe de por medio. ¿Qué quiere decir? Que nunca buscó al Señor, que nunca preguntó si esa ofrenda le iba a agradar y si era conforme a su voluntad. Y entonces, ¿qué sucedió? Que uno fue juzgado, se llenó de celos, se llenó de envidias, mató al hermano, y entonces vino juicio sobre de él y una condena, ¿se acuerdan? Y aquí entonces, si es el mismo Dios que es inmutable, inmutable quiere decir que no cambia. Santiago diría, en este Dios que no hay ni mudanza ni sombra de variación, pues sigue siendo el mismo Dios. Y entonces con Nadab y Abiú están presentando un incienso que no es conforme a la voluntad del Señor, un incienso que está fuera del orden del Señor, ¿ok? Usaron el incienso santo de forma indebida. Acompáñenme a Éxodo capítulo 30, por favor. Éxodo capítulo 30, versos 35 al 38. Voy a leer desde el verso 34. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. O será cosa, ¿cómo va a ser? Santísima. Quiere decir que tiene un valor muy especial delante del Señor, porque se va a presentar delante del Señor, que es santo, santo, santo. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. ¿No qué? No te harás otros. Es un solo incienso que se va a presentar en un solo momento en el lugar en el que yo te diga. Verso 38. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, ¿qué dice?
será cortado de entre su pueblo. Algo que tenemos que recordar es que Nadab y Abiú estuvieron en una reunión con Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios llama a Moisés al monte y le dice: y tomarás a Aarón, a Nadab, a Abiú y a 70 de los ancianos? Y se acuerdan que subieron con Moisés y no se acercaron porque tuvieron miedo, pero subieron, pero estuvieron con Dios, pero escucharon la voz de Dios. Algo que también hay que subrayar: Nadab y Abiú vieron los milagros de Dios en Egipto y están conociendo a Dios en este peregrinaje, y Dios los escogió para que fueran sacerdotes, interlocutores entre él y la nación, entre la nación y él. ¿Qué quiere decir esto? Que Nadab y Abiú sí sabían, sí conocían qué cosas le agradaban al Señor y qué cosas no le agradaban al Señor. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ellos están brincando las trancas. O sea, por donde lo que queramos ver, se están brincando las trancas con conocimiento de causa, porque lo que acabamos de leer dice, que cualquiera que ofrezca algo extraño de este tipo va a ser cortado de su pueblo. ¿Ok? Ahora, ¿con qué fuego encendieron este incienso? Pues lo más seguro es que fue con un fuego que no fue tomado del altar que vimos en el capítulo anterior, capítulo 9, fuego que encendió nuestro Señor. Miren, Levítico 9:24 dice: y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Y entonces Nadab y Abiú se están acercando a Dios en su propia prudencia, bajo sus propios términos, bajo sus propias leyes. Cuando alguien se acerca a Dios así, en su prudencia, bajo sus términos, bajo sus reglas, como diciéndole a Dios: esta va a ser la forma en la que nos vamos a relacionar contigo, en vez de escuchar qué es lo que Dios quiere, ¿qué se comienza a establecer? Una religión, una serie de normas humanas, terrenales y no celestiales, donde buscan religar al hombre con Dios, pero no bajo los términos de Dios. Un ejemplo muy claro para nosotros. Para nosotros Dios ha dicho: mira, el camino para acercarte a mí, para conocerme, para reconciliarte conmigo, tiene un solo nombre, porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y ese es Jesucristo hombre. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. ¿Qué dicen las religiones? Las religiones dicen que te puedes acercar a través de X, Y o Z, que todos son interlocutores, intermediarios entre Dios y nosotros. Y de repente, para suavizar un poquito la idolatría, dicen: bueno, sí, ok, el jefe es Jesús. Pues sí, pues es que es el único. No hay más que Cristo Jesús. Él es el Hijo de Dios. Y Dios nos amó de tal manera que lo dio a Él, para que todo aquel que en Él crea, en Cristo Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el Señor Jesús, cuando Él dice: yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, dice: cualquiera que quiera llegar por otro camino es ladrón, salteador. O sea, se las está inventando y quiere hacer algo similar, algo que no es. ¿Qué está sucediendo con la nación de Israel? La nación de Israel está comenzando esta relación con Dios. ¿Y qué está haciendo Dios con la nación? Está asentando precedentes. ¿Cuál es el precedente aquí? Soy un Dios santo y me tomo en serio el pecado. Dicho en términos de Romanos 5 y Romanos 6, cuando Pablo expone acerca de la gracia, Pablo dice: mira, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y entonces Pablo comienza una disertación como si alguien le preguntara: bueno, entonces, como si sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, sobreabundaré en pecar para que entonces sobreabunde la gracia. Y Pablo dice: no, en ninguna manera. Eso es una aberración, eso es atroz.
Si Dios es abundante en gracia y en misericordia y en compasión, es para guiarte al arrepentimiento. Las riquezas de su benignidad nos guían al arrepentimiento y eso nos lleva a ¿qué? A no querer pecar más en contra de Dios. Regreso entonces con Nadab y Abiú. Si están viendo que Dios está poniendo todo lo necesario para que la nación se pueda reconciliar con Él en los términos en los que Dios dicta, y ellos llegan y comienzan a establecer algo diferente, ¿qué van a hacer al ser sacerdotes? Pues van a desviar el corazón de toda la nación a la idolatría, a presentar inciensos, sacrificios, oraciones, lo que sea, fuera de la voluntad de Dios, y lejos de llevar a la nación a tener una relación con Dios como Él lo está estableciendo, lo van a llevar a otro lugar y se van a perder. Es muy riesgoso. Está comenzando el establecimiento de la nación de Israel y entonces Dios no lo va a dejar pasar. Y tiene una lógica, hay que sentar un precedente. Dios, santo, 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 sí, tierno, sí, bondadoso, sí, lleno de gracia, de misericordia, de amor y de compasión, sí, que no quiere que nadie se pierda, sí, que quiere que todos obremos al arrepentimiento, pero sí, no va a tener por inocente al culpable. Y diría Números 23, verso 19, Él dijo y no hará. Él mandó y no ejecutará. Si Él dijo, lo ofreces de forma extraña, ciertamente morirás. Y estos dos no tienen desconocimiento de lo que están haciendo. Por el contrario, saben exactamente que eso no está de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, Dios juzgó esto como una profanación. Y el fuego que antes salió para aceptar el sacrificio, un fuego que consumió el sacrificio, un fuego que podríamos describirlo como gozo y alegría. Bueno, ahora ese fuego es usado para consumir esto, es usado como juicio, fuego que juzga. Miren, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 3. ¿Y qué podría simbolizar esto? Pues es un fuego que hace un escrutinio purificador. Reitero, ¿quién conoce las motivaciones del corazón? Solo Dios. Y entonces, como solo Dios conoce las motivaciones del corazón, en 1 Corintios capítulo 3 dice así. 1 Corintios capítulo 3, Pablo nos anima a estar edificando nuestra vida sobre el Señor Jesucristo. Él es el fundamento. Y entonces dice el verso 11 de 1 Corintios 3, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Hagan de cuenta, ahora sí que, ¿haz de qué? ¿De qué? Pues que presentaron el incienso, el fuego probó el incienso, el fuego dijo, esto es extraño, esto no me pertenece, lo consumió y mató a aquellos que lo habían presentado, porque está fuera del orden de Dios, porque no está haciendo conforme Dios lo pidió. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Pasando al Nuevo Testamento, lo que Pablo nos está diciendo es, mira, tú fundamenta tu vida en Cristo Jesús y todo lo que hagas, hazlo en el nombre del Señor Jesucristo. Y más adelante va a decir, y si lo haces en el nombre del Señor Jesucristo, el fundamento es el amor. Más adelante, 1 Corintios capítulo 13, porque si lo que haces no es motivado por el amor de Dios que te lleva a amar a tu semejante, no sirve de nada, son obras huecas, obras vacías, que básicamente van a ser una pérdida cuando el Señor las pase por fuego y vea de qué material son hechas. No está poniendo en tela de juicio la salvación de nadie, ni la vida eterna de nadie, sino las obras, la motivación de las obras de cada quien. Y entonces regreso con Nadab y Abiú, y la pregunta sería,
¿Cuál fue la motivación de estos hombres para presentar este incienso, que es extraño delante de Dios? Ahora, la Biblia también describe que nuestro Señor Jesucristo es fuego consumidor. Miren cómo lo describe Apocalipsis capítulo 1, verso 14. Apocalipsis 1:14 dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. ¿Y por qué describe sus ojos como llama de fuego? Ojos que lo escudriñan todo. Ojos que disciernen lo que es real de lo que no es real. Ojos que purifican, ¿ok? Y entonces, después de que los juzga, viene la declaración de Dios sobre su santidad y sobre su gloria. Entonces dijo Moisés a Aarón, al papá de Nadab y Abiú: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Claro, es que, ¿qué argumento? ¿Qué le dices a Dios? O sea, si sabes, si recibiste la ley, si recibiste las instrucciones, si se está haciendo fuera del orden que Dios estableció, si el mismo Aarón ya disfrutó de la gracia de Dios cuando él hizo el becerro de oro, no lo consumió Dios. O sea, lo perdonaron, le fue como en feria, le jalaron las barbas y Moisés se arrancó, y ya saben todo lo que hizo Moisés disciplinando a la nación. Hubo mortandad ese día, ¿se acuerdan? Hubo muchos muertos. De hecho, los levitas pues tomaron y juzgaron a los que habían pecado. Hubo gran mortandad. Entonces Aarón sabe a dónde llevan las cosas cuando no son hechas conforme a la voluntad de Dios. Y Aarón sabe que en ese lugar preeminente donde Dios lo puso, es muy peligroso tomar decisiones al margen de la voluntad de Dios, porque su impacto es muy profundo y puede extraviar al pueblo. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tíos de Aarón, y les dijo: acercaos, sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. En la traducción del lenguaje actual, esta porción del verso 3, donde habla lo que Dios dice, lo traduce de esta forma. Dice: quiero que mis sacerdotes me obedezcan y que todo el pueblo me alabe. Nuevamente, ¿qué quiere Dios? Que sus sacerdotes lo obedezcan. Y estoy seguro que en muchos de ustedes su memoria bíblica les está diciendo: claro, obediencia quiero y no sacrificios, porque es mejor la obediencia que el sacrificio hecho por un corazón necio, desobediente, rebelde. ¿Sí? Obediencia quiero y no sacrificio. Que mis sacerdotes me obedezcan y que todo el pueblo me alabe. Ajá. Pongámonos en el zapato de los sacerdotes. Si yo soy el sacerdote y yo ofrezco fuego extraño delante de Dios, ¿estoy llevando a la nación a adorar a Dios, a alabar a Dios en términos de la Biblia? ¿Conforme a ciencia diría la Biblia? No, los estoy desviando a hacerlo como a ellos les parezca bien. Vuelvo, es un lugar muy peligroso hacerlo así, ¿ok? La NBI lo traduce así: entre los que se acercan a mí, manifestaré mi santidad. ¿Quién se acercó a él? Nadab y Abiú. ¿Qué son Nadab y Abiú? Sacerdotes. ¿Qué les manifestó Dios? Su santidad. ¿Y qué sucedió con la santidad de Dios? Los consumió. ¿Y por qué los consumió? Porque se acercaron con un fuego extraño. Dios es fuego consumidor. Ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. O sea, me voy a manifestar tal y como soy. ¿Y cómo eres, Dios? Santo, santo, santo. Es como soy. Y Dios es inmutable en su santidad. Dios no va a diluir su santidad a nuestros términos. O sea, hablando de inmutabilidad y mutabilidad, nosotros somos muy mutables. Algunos somos más mutantes, pero bueno. Mutabilidad. ¿Qué es mutabilidad? En términos más mexas y de arras de cancha, que somos bien volubles, bien cambiantes. Y por un lado está bien,
Porque de acuerdo al diseño de Dios, eso es bueno porque Dios, ¿qué quiere? Transformarnos, llevarnos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo Jesús, de gloria en gloria, va formando su santidad en nosotros. Está increíble. Ahora está increíble que Dios sea inmutable porque nos da certeza de la salvación. Si Dios dice algo, lo hace, lo cumple y lo promete. ¿Ok? En la inmutabilidad de Dios, Dios no va déjenme poner un ejemplo. Hay quienes creen que para que Dios sea relevante a la época, tiene que adaptarse a las nuevas leyes. Y uno dice, no, eso es una aberración. Entonces, adaptarse a las nuevas leyes, por ejemplo, diría, ok, Dios va a aceptar que el aborto sea en la semana 30 y tantos de la concepción. Pues no, o sea, no. ¿Me explico? Dios no se va a adaptar a esa ley. Dios no va a rebajar ni su pureza, ni su santidad, ni su fidelidad, ni su justicia a nuestros términos. Nosotros somos los que tenemos que ser transformados y crecer y extendernos hacia cómo es Él. Por eso dice, quiero que entre los que se me acercan, entre los que me revelo, quiero santidad, porque me quiero glorificar ante todo mi pueblo. Que Aarón haya guardado silencio resalta que Aarón está priorizando la obediencia ante Dios. Y yo le daba vueltas y decía, o sea, a mí me dolería, híjole, profundamente ver a mis hijos fallecer. Y ver a mis hijos fallecer delante de Dios porque regaron el tepache, gacho, 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 gacho. Ajá, pero reconozco que Dios es justo en todos sus juicios y que no hay injusticia en Él. Y entonces, híjole, echo a volar mi imaginación y digo, claro, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? O sea, ¿qué le dices a Dios? ¿Por qué? Porque ofrecieron fuego extraño. ¿Pero cómo? Soy santo. O sea, no hay argumento que valga, ¿saben? Y entonces mejor calladito, se ve uno más bonito. Sí, obviamente el corazón de Aarón se compugió, obviamente el corazón de Aarón se hizo chiquito, claro, y lo vamos a ver al final, porque al final él no va a comer de los sacrificios, le va a reclamar Moisés y va a decir, pasando lo que pasó, ¿tú crees que le sería agradable a Dios que yo coma de los sacrificios? Así como diciendo, hazme el paro y con calma. O sea, sí, pero con calma. Claro, porque le dolió. Pero está delante de un Dios santo que él también conoce y entonces está pensando, no. Miren, acompáñenme a 1 de Samuel, capítulo 15. 1 de Samuel, capítulo 15. Si hay algo que hace inerrante la Biblia, como argumento de apologética, si hay algo que hace inerrante la Biblia, es que toda la Biblia presenta un Dios con un mismo carácter. Aunque son diferentes autores, aunque son diferentes contextos sociopolíticos y contextos de época, porque cambiaron de diferente época y diferentes influencias, todos presentan el mismo carácter de Dios. Siglos después, más de 400 años después, viene el primer rey que va a gobernar la nación de Israel. Este rey fue escogido por Dios y fue levantado por Dios. Y Dios le dio todas las capacidades para reinar y este es el rey Saúl. Mírenlo, y al rey Saúl, Samuel, le dio instrucciones muy precisas. Vas a ir, vas a batallar, todo lo vas a matar, instrucciones muy precisas, muy al pie de la letra como las tenían Nadab y Abiú. Pero entonces a Saúl se le quemaron las ansias por hacer las cosas como él las quería hacer, porque él quería dictarle a Dios las reglas. Y entonces él presentó sacrificios. Miren lo que dice en 1 de Samuel, capítulo 15, verso 22 al verso 23. Ya que llega Samuel a reclamarle a Saúl, dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? O sea, si vas a presentar holocaustos y víctimas, hazlo conforme a los estatutos de Dios. No lo hagas en tu propia prudencia, le está diciendo. Ciertamente, miren, y esto subráyalo por favor.
Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Qué es mejor que los sacrificios? El obedecer. ¿Por qué? ¿Qué dice la obediencia? La obediencia no dice que seamos ni robots, no dice que seamos perros amaestrados, no dice que seamos caballitos de carreta, no dice eso la obediencia. La obediencia dice que confío en el Dios que creó el universo, confío en que si Él me da mandamiento para salvarme y entiendo quién es Él y quién soy yo. ¿Quién es Él? El creador del universo. ¿Quién soy yo? El ser creado. ¿Quién se tiene que sujetar a quién? Mi abuelita diría, ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. O sea, siempre invertimos el papel y no es así. Él es un Dios santo, santo, santo. Él es el creador del universo. Y si Él dice, quiero ropa blanca, es ropa blanca. Punto. ¿Sí me explico? O sea, y siempre caemos en esto, cuando seas creador del universo, en tu universo dictas las reglas. Entre tanto que seas el creador del universo o Thanos, entre tanto, pues ya dictarás. ¿Me explico? Sujétate y sin jeta. Sujeta y sin jeta. Eso. ¿Sí me explico? Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. Y me encanta lo que sigue. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Para obedecer, ¿qué tengo que hacer? Poner atención. Y todos los papás lo entendemos, pero clarito. Ahí estamos duro y dale con nuestros hijos. Y vemos que los ojos de nuestros hijos están viendo al infinito y más allá. Entonces nos detenemos y hacemos, les llamamos la atención, te estoy hablando. Y como no nos hacen caso, damos la instrucción. Y entonces les decimos, repíteme, ¿qué te dije? Pues ya ves, no me estás poniendo atención, necesito que me pongas atención, que me escuches, para que entonces al pie de la letra ejecutes y no te vaya mal. Y ahorita varios papás ya los vi así, no, por favor no hagan eso. Así dicen, sí. No, es que hay que poner atención. ¿Y poner atención qué implica? Acercarme más para escuchar que para hablar. Eso implica reconocer, Él es el Señor, Él es el creado, yo soy Él es el creador, yo soy el creado. Necesito que Él dicte las reglas del juego. No las puedo dictar yo. Es muy peligroso. Verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Después de esos versículos del rey Saúl son horribles. Horribles porque Dios le quita el Espíritu Santo, Dios manda a un espíritu a que lo atormente, de tanto en tanto ese espíritu lo atormentaba. El único que lograba apaciguar al rey Saúl en una época de su vida era el rey David, pero entre tanto fue enloqueciendo y enloqueciendo y enloqueciendo. Y fíjense el peligro del pecado y de ser rebelde y de ser obstinado y de no prestar atención a Dios. Entre tanto que Saúl enloquecía, desconoció a sus hijos. Y entre tanto que los desconoció, cuando Saúl al final sale a la guerra, a la batalla, en esa última batalla lo matan a él y a todos sus hijos. Es horrible, porque en la locura de este padre de familia, que de acuerdo a la Biblia es el sacerdote de su casa, se llevó entre las patas a su propia familia. Y entonces nosotros, que ya lo hemos platicado, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes que tenemos el privilegio de hablar de la gloria de Dios, de cuán grandes cosas ha hecho nosotros, de qué bueno ha sido el Señor con nosotros. Entre tanto que nos obstinamos en no obedecer, vamos a ir de mal en peor. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que vamos a arrastrar a los que Dios ha puesto cerca de nosotros, lejos de edificar y llevarlos a la salvación. ¿Tiene o no tiene que Dios asentar un precedente? Él no va a jugar con el pecado, porque el pecado es mortal. La paga del pecado es muerte y afecta demasiado, y va a afectar demasiado que Nadab y Abiú sigan en ese camino. Y entonces, obediencia quiero y no sacrificios, dice el Señor. ¿Y por qué me voy allá?
Porque a la hora que leo el verso 4 y el verso 5, que se acercaron los tíos de estos muchachos a sacarlos, me lleva a Hechos, ¿se acuerdan? Hechos con Ananías, con Zafira, que le mienten al Espíritu, y Pedro les dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le mentiste al Espíritu? Mira, si te hubieras querido quedar con tu propiedad, está bien chido. Y si lo hubieras vendido y solo hubieras querido dar la 10ª parte de tu venta, está chido, solo habla la verdad. ¿Por qué le mentiste al Espíritu? Y entonces cae muerto Ananías y luego cae muerta Zafira. Bueno, ¿cuál es? ¿Qué está pasando en ese momento de la historia? Está comenzando la historia ¿de quién? De la iglesia de Cristo Jesús. Y entonces en ese momento histórico, Dios también asenta un precedente. Sigo siendo el mismo Dios, no soy laxo con el pecado y no voy a tener por inocente al culpable. Y la mentira es pecado y la paga del pecado es muerte. Dicen los comentaristas, entre ellos mi pastor, el pastor Fermín, estoy seguro que voy a ver a Ananías y a Zafira en el cielo, porque eran salvos, porque eran parte de una iglesia, pero con todo y todo, su pecado fue juzgado y hubo consecuencias a la mentira. ¿Me explico? Dios sentó un precedente. Vuelvo, Dios es inmutable en sus juicios, no porque no hayamos visto consecuencias, no porque no descienda fuego. Sí, hay varios así, hay una mamacita. No porque no descienda fuego del cielo y nos consuma, quiere decir que Dios está aplaudiendo nuestra obstinación, nuestra rebeldía y nuestra falta de mansedumbre, de humildad y temor a su nombre, porque además tenemos un privilegio precioso al ser semilla de mostaza. ¿Qué hacemos en semilla de mostaza? Predicamos la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos está llevando a conocerlo muy íntimamente, muy personalmente, línea tras línea tras línea. Y no podemos decir yo no sabía. Porque no tratamos de matizarlo. Porque no, o sea, no tratamos de diluirlo. Al menos yo aquí al frente de ustedes les he tratado de hablar de un Dios que es juez justo. Que es juez justo, que juzga el pecado. O sea, sí, me gusta ser incisivo, ya me han ido conociendo. Y soy incisivo y repito palabras y soy insistente y le doy vueltas al mismo tema para que quede claro. Por eso, para que no juguemos ni con la gracia, ni con el amor, ni con la fidelidad, ni con la pureza de nuestro Señor Jesucristo. Dice el pastor Jaime Food, mira, cuando tú perseveras en pecar, habiendo ya recibido la gracia, la misericordia, el amor de Dios que es en Cristo Jesús, haz de cuenta que tú perseveras en tu pecado, tienes al Señor Jesucristo crucificado y entonces le dices, ¿sabes qué? Tengo que pasar por encima de ti para seguir en mis actividades. Me voy a tener que apoyar en tus pies, perdóname, están clavados, perdóname, pero me tengo que apoyar ahí. Híjole, pero como no alcanzo a llegar, me voy a tener que colgar de tus brazos aunque te los desgarre. Y entonces pasamos por encima de su sacrificio teniéndolo como muy en poco. Y entonces Pedro exhorta y dice, no, por favor, no lo tengas en poco, porque ya no va a haber más sacrificio que ofrecer por ti. Y entonces, ¿cómo vas a salir de esa condenación? Y entonces más bien nos llama a poner atención y Pedro dice, ya bastó el tiempo pasado. Ya anduviste en rebeldía, en obstinación, hiciste y deshiciste, ya bastó el tiempo pasado para vivir como los gentiles que no conocen a Dios. Bástete el tiempo pasado. Ahora es tiempo de escuchar con atención, de poner atención, de conocer a Dios y responder y hacernos hacia su santidad, hacia su pureza y sí, ser transformados por Dios. En ninguno de nosotros ya terminó la obra. Porque si en alguno de nosotros dijera ya terminé, pues ya tendríamos que colgar los tenis, ¿no? Como no hemos colgado los tenis, los que estamos aquí y estamos muy conscientemente escuchando, quiere decir que la obra sigue en proceso, en proceso. ¿Qué prioriza Dios? Dios prioriza la obediencia. La obediencia a sus mandamientos supera cualquier sacrificio material que nosotros queramos hacer. Por eso, en Semilla no enfatizamos las ofrendas y los diezmos, porque no venimos a comprar nada. Me decía en la semana alguien, oye, ¿qué onda? ¿Qué onda con Ecatepec? Siempre me da escozor cuando me dicen, ¿y qué onda con Ecatepec? Y siempre les contesto, mastican con las muelas igual que tú.
Pues me decían, ¿qué onda con Ecatepec? Porque yo conozco una iglesia que en Tepito y que no sé qué, que los pastores y tal. Y no ha podido fructificar esa iglesia. Y yo le decía, bueno, hay que ver las motivaciones de los que se están levantando ahí, ¿a qué van? Porque en Ecatepec nosotros no vamos a ver qué recibimos, vamos a entregar la palabra de Dios, punto. O sea, no, a ver qué es, no es a ver qué saco, es vamos a entregar la palabra de Dios y vamos a presentar a un Dios que es juez justo, fiel y verdadero, y que en Cristo Jesús es manso, humilde, tierno y bondadoso, y que en Él hay salvación, y que en Él hay una esperanza viva y verdadera. ¿Me doy a entender? Y entonces, ¿cuál es la prioridad? Obedece. Por eso es que nosotros en Semilla priorizamos: ten tus tiempos devocionales con el Señor, ten tus tiempos de lectura personal, porque necesitas conocer la voluntad de Dios para con tu vida. Porque de forma general se presenta el domingo, de forma general se presenta el día miércoles, pero de forma individual y particular la tienes que discernir tú, porque tampoco venimos a jugar a las adivinanzas. O sea, yo no puedo adivinar qué quiere Dios para con cada uno de ustedes. O sea, mismo que ponga los ojos en blanco y diga, ay, palabra del Señor, hermano. Ah, y algo así que, ay, mamacita, no, nada que ver. Volvemos. Dios ya estableció el camino y el camino es el Señor Jesucristo. A través de Él. No le busques, es únicamente a través de Él. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya lo habíamos dicho. Acompáñenme a Primera de Timoteo, capítulo 2, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 2. Versos 5 al 6. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Cristo Jesús. ¿Quieres vivir delante de Dios? Pues sigue al Señor Jesucristo. ¿Ok? Los términos no es como a mí me plazca o como yo crea que me conviene. ¿Ok? Ahora, ¿Dios va a proteger su gloria? Claro, porque Él es santo, porque Él es glorioso. ¿Y cómo protege su gloria? Pues buscando que sus siervos prioricen la obediencia y se les siga a Él. ¿Ok? Este incidente que estamos viendo con Nadab, con Abiú, ¿qué está haciendo? Va a evitar en un tiempo un pecado nacional mayor. Y entonces vuelvo, está asentando un precedente. ¿Ok? Ya que el ejemplo de Nadab y Abiú puede llevar al pueblo a pecar, y eso es una ruina colectiva, y eso es idolatría colectiva, y es una pérdida colectiva. Y acuérdense que la promesa de salvación para toda la humanidad fue dada por Dios a la nación de Israel, porque de la nación de Israel vendría el Redentor de toda la humanidad. Y entonces Dios no va a jugar con eso, ¿ok? Igual, hablando de obediencia, ¿qué prefiere Dios? ¿Un corazón o un ritual? Un corazón. Dios prefiere que le entreguemos el corazón y entonces busca transformación interna. En esta transformación interna y en este conocimiento y en esta relación, amor, un amor recíproco, porque la Biblia explica en qué consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y entonces respondemos amándole. ¿Y qué busca? Que crezcamos en misericordia, ¿ok? No solo en formalidades. La nación de Israel llegó un momento en que después de tanta disciplina se volvió muy formal en guardar la palabra de Dios. Pero ¿qué les dice el Señor Jesús a los saduceos, a los fariseos, a los intérpretes de la ley? Uy, están bien chidos por fuera, su ropa se ve increíble, sepulcro blanqueado. Y para nosotros de repente no nos hace tanto eco. Analiza qué hay dentro de un sepulcro. Huesos secos, podredumbre. Y les dice, y ustedes están llenos de rapacidad y hurto. Y entonces más bien Dios quiere que nuestra rapacidad y hurto, que en todos la hay, la expongamos delante de Él, que dejemos de ser hipócritas, que le rindamos el corazón para Él concedernos un corazón nuevo que busque hacer su voluntad y le glorifique ¿con qué? Con obediencia y no con rituales.
Es lo que Dios está buscando, y por eso le reclama al rey Saúl. Cuando Saúl presenta los sacrificios, le dice: no, estás haciendo conforme a tu voluntad. O sea, contigo hay que tratar con el corazón, pero como no te vas a dejar, pues ya te deseché y te quito el Espíritu Santo. ¿Ok? En el Nuevo Testamento el Señor Jesús lo dice así: misericordia quiero y no sacrificios. O sea, que aprendas a hacer lo que es correcto delante de Dios de acuerdo al carácter de Dios. Y entonces eso llama a tener una relación con Dios. Y en esa relación con Dios, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Mira, primero saca la viga de tu propio ojo y podrás ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces permite que Dios trate contigo, permite que Dios te cure, permite que Dios te restaure, permite que Dios te limpie de toda maldad. Y obrando Dios en tu vida, te dejas usar por Dios con empatía, con mansedumbre, con amor, para igual poder amar a los demás. Y entonces, resumiendo este tema de la obediencia refleja amor y confianza en Dios. ¿Te distingues todavía rebelde y desobediente? Llévalo delante de Dios. Porque yo creo que la mayoría, si nos preguntan, queremos amar a Dios de todo nuestro corazón, de toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Estoy batallando con mi rebeldía? Pues es un buen momento para acercarme y ponerme a cuentas con el Señor. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, te quiero amar, quiero que en mí se refleje eso, amor y confianza. Mientras que el sacrificio sin obediencia, sin amor, sin confianza, puede ocultar desobediencia, terquedad. ¿Me explico? Y entonces, no, más bien reconozco, soy desobediente, soy terco. Ahí está delante de ti. Y no trato de comprar el cielo con un sacrificio, con una ofrenda, qué sé yo. ¿Ok? Ahora, la santidad, Dios está diciendo: sed santos porque yo soy santo. Pues la santidad exige obediencia con precisión. Por eso les decía, a mayores privilegios, mayores responsabilidades. Estos ya eran sacerdotes y quería que sus sacerdotes fueran santos. Entonces quería que ellos fueran obedientes con precisión. Si ustedes se van hasta Hebreos capítulo 3, nos dice Hebreos capítulo 3: observa la fidelidad de Cristo Jesús a Dios. Y cuando leen todo el capítulo, la fidelidad se tendría que traducir como obediencia. ¿Y cómo fue obediente? Nos regresamos a Filipenses, y Filipenses capítulo 2 dice: fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por si crees que hay niveles. Bueno, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vuelvo a regresar a Hebreos capítulo 3 y dice: bueno, ¿estás observando la fidelidad de Jesús? Observa la fidelidad de Moisés. Y entonces cuando uno hace memoria a la vida de Moisés, a partir de estas revelaciones, Moisés fue obediente en todo, al pie de la letra, al grado tal que él dice de sí mismo: no había hombre más manso que él en toda la tierra. Se echa flores solito, pero la Biblia dice de él que era el qué de Dios, el amigo de Dios. Y eso habla de que una relación súper estrecha. Y cuando habla de que era el amigo de Dios, me encanta porque toda la Biblia se suma. Me voy a Juan capítulo 15. Y en Juan capítulo 15 el Señor Jesús le dice a sus discípulos: yo ya no les voy a llamar siervos, sino amigos. ¿Y por qué amigos? Porque el siervo no sabe cuál es la voluntad del Señor, pero yo les he dado a conocer toda la voluntad de mi Padre. Y entonces, ¿cómo? Pues resulta que no nos considera siervos, sino amigos, se da a conocer. ¿Y qué espera en darse a conocer? Que obedezcamos. Sencillo. ¿Y por qué? Porque estoy confiando en que su mandamiento es para salvarme. Confianza. ¿Y por qué obedezco? Por amor. ¿Y por qué por amor? Porque ya me rescató del infierno. Porque además va calado, va garantizado, mi querido hermano. Que mientras no obedecimos, nos fue como en feria. O sea, mientras nos impusimos, cuéntenme, abramos el micrófono y que cada uno pase a dar su testimonio. No, cada quien con sus cosas, ya Dios ha tratado, pero sabemos la colección de malas decisiones que tomamos cuando decidimos no obedecer al Señor. Entonces, obediencia. ¿Ok? Sigamos adelante. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos:
No descubras vuestra cabeza, ni rasgues vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentará por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme lo dicho a Moisés. Básicamente aquí lo que están recibiendo tanto Aarón como sus hijos que le quedan es la instrucción de no llorar. Y en esta instrucción de no llorar, pues vuelvo a lo que dice el Salmo 19, verso 9. El Salmo 19, verso 9 dice: los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos. Si Aarón y los hijos de Aarón rompen en llanto, en un luto profundo, en esta tristeza, estarían como diciendo: esto no es justo. ¿Por qué no sucedió a nosotros? Pero ya fueron ungidos, el aceite ya se derramó sobre de ellos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que priorizar el servicio al Señor y caminar hacia adelante descansando ¿en qué? Vuelvo al Salmo 19, verso 9. En que los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos. O Apocalipsis 19, 2 dice: porque sus juicios son verdaderos y justos. ¿Ok? ¿Por qué no pueden llorar? El aceite está sobre de ellos, sobre la cabeza de ellos. Esto simboliza que tanto Aarón como sus hijos deben de priorizar la gloria de Dios sobre su duelo personal. Y esto tampoco dista a las palabras del Señor Jesús. Acompáñenme a Lucas 14, por favor. Lucas 14, verso 26 dice así: si alguno viene a mí o en pos de mí y no aborrece a su padre, a su madre, y su mujer, y sus hijos, y sus hermanos, y sus hermanas, y aún también su propia vida, no aborrece, no puede ser mi discípulo. Ahora, no está llamando a aborrecer como tener por apestados. Está llamando a aborrecer a poner en su justo lugar a cada quien. ¿Y cuál es el llamado? ¿Cuál es el mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dicho de otra manera, por encima de todas las cosas. ¿Y por qué me es necesario amar al Señor por encima de todas las cosas? Porque si yo tengo una correcta relación con Dios, si yo estoy amando a Dios, voy a amar de forma correcta a mi esposa, a mis hijos, a mis congéneres. ¿Me doy a entender? Y entonces, si no soy capaz de primero decirles a ellos: espérenme tantito, que necesito ir a la fuente de vida y del amor, pues no soy digno del reino de los cielos. Y en este caso del sacerdocio, pues ellos tienen que priorizar la justa justicia de Dios, el mandamiento que Dios les ha dado, el llamado que Dios les ha hecho a ser sacerdotes, poner en práctica lo que tienen que poner en práctica y dejar al último lugar sus emociones y sus sentimientos. Ahora, no está diciendo Dios: no es válido. No, no está diciendo eso. Pero está diciendo: haz lo que tienes que hacer. ¿Me explico? Y muchas veces cuando nos quedamos instalados en mi tristeza, mi dolor, y es que yo, y es que yo, y es que yo, eso se llama egocentrismo. Y el egocentrismo es hermano del orgullo. Y el egocentrismo y el orgullo, ¿qué hacen? Nos separan de Dios. Porque tenemos un Dios que es juez justo. Necesitamos en oración constantemente acercarnos para pedirle que nos enseñe a deleitarnos en su soberanía y en su justicia. Para que llegada la hora, pues podamos con libertad decir: amén, Señor. Tu tiempo es perfecto. Ok, versos 8 al 11. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés.
en esta porción Dios le está pues básicamente dando el mandamiento de prohibición de ingerir bebidas alcohólicas tanto a Aarón como a sus hijos. Esto lleva a muchos comentaristas a inferir que Nadab y Abiú, en el momento en que presentaron este incienso, lo más seguro es que estaban en estado de ebriedad. Y entonces se acercaron a Dios en estado de ebriedad. Miren lo que dice Proverbios capítulo 20, verso 1. Proverbios 20, verso 1. Dice, el vino es escarnecedor, la sidra es alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra o se equivoca, no es sabio. Y entonces, fíjense cómo la bondad de Dios, Dios está previendo, y en el prever les está diciendo, ahí no se metan, evítense un problema mayor, evítense ser necios, que el vino les arrebate cualquier pincelada de sabiduría y de temor de mi nombre y terminen equivocándose. Pablo en Efesios dice, mira, en el vino hay disolución, o sea, hay pura pérdida. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué hay en el Espíritu? Hay fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, humildad, temor de Dios. ¿Qué da el Espíritu Santo de Dios? Da sabiduría, da inteligencia, da consejo, da poder, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Me explico? O sea, ¿y el vino qué da? Aletargamiento, ideas tontas, palabras necias y locas, pleitos, y parece la carne en sí misma, celos, ira, contienda, disensión, ¿me explico? Y entonces, eso, Dios los está protegiendo. Ellos, acuérdense que al ser sacerdotes, no nada más iban a ejercer el oficio del sacerdocio, presentando ofrendas, prendiendo el incienso, haciendo oraciones, platicando con Dios. También iban a tener la responsabilidad de predicar la palabra de Dios a todo el pueblo. Imagínense una bola de borrachos predicando la palabra de Dios. Pues iban a desviar el corazón del pueblo a cualquier lugar e iban a presentar cualquier tontería y cualquier idea rara y extraña acerca de Dios. No es congruente con la pureza, con la santidad, con el amor de Dios, ¿ok? Y entonces les está diciendo, no tomarán vino, ¿ok? Para que puedan discernir, para que puedan enseñar, para que se mantengan en pureza y en santidad. Verso 12. Ok. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en el lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido, la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Y básicamente aquí lo que está sucediendo es que Moisés le está reiterando el mandamiento a Aarón y a sus hijos de que coman de las ofrendas, como ya lo había dicho anteriormente. ¿Ok? Y entonces, versos 16 al 18. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación y se halló que había sido quemado. Tal vez ahí tendríamos que completar, que había sido quemado por completo. ¿Ok? Y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo:
¿por qué no comiste la expiación en el lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé. Básicamente, lo que está aquí reprochando Moisés a los hijos de Aarón y Aarón mismo es que no comieron la ofrenda por el pecado, y entonces el riesgo es que esto sea desobediencia, que esto sea rebeldía, y si es desobediencia y es rebeldía, es pecado, y entonces puede venir juicio de parte de Dios. Pero miren la respuesta de Aarón. Y respondió Aarón a Moisés: he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho, y todos nos quedamos, ¿ah? O sea, ¿cómo? Básicamente, lo que está mostrando la respuesta de Aarón es sensibilidad espiritual. O sea, sí, le está diciendo a Aarón: yo entiendo, yo sé que ese es el mandamiento, yo sé que debo de comer eso junto con mis hijos, pero tú viste todo lo que pasó. O sea, ¿tú crees que el día de hoy es día de gozo y de alegría en mi corazón? Como para poder tomar de esa ofrenda, ¿tú crees que Dios se va a gozar estando mi corazón como está? Así que básicamente le está diciendo Aarón a Moisés: tú saca las cuentas, suma y resta, y dime. O sea, si va a ser agradable delante del Señor, va, le entro. Ahí sí, ya le estoy agregando un chorrollo. Pero ese es el punto. O sea, no vengas a reclamarme algo, Moisés, que no va a ser agradable delante de Dios. Y entonces Moisés, lleno del discernimiento de Dios, dice, claro. Claro, por eso dice, la respuesta le fue agradable. O sea, sí, Aarón está en la disposición de hacer la voluntad de Dios. Aarón está en la disposición de obedecer a Dios. Y los hijos que le quedan a Aarón están en esa misma disposición. Pero no es el momento adecuado para seguir adelante. ¿Me explico? Hay que darse una pausa, dejar que suceda lo que acaba de suceder y entonces seguir adelante. Moisés está aceptando esta expiación, destacando la gracia en medio del juicio. Y me encanta que se destaque la gracia en medio del juicio. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios lleno de gracia. ¿Qué dice Efesios? Capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia somos salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de nosotros. ¿Qué es? Es un don de Dios. No por obras, no por sacrificios, para que nadie se jacte delante del Señor. Un solo sacrificio, Cristo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. O Tito capítulo 3, verso 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Está increíble, sí. Dios va a juzgar el pecado, claro. ¿En dónde juzgó nuestros delitos y pecados? En la persona del Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pasado, presente y futuro. Bueno, ¿y eso me da carta amplia para seguir pecando? No, en ninguna manera. No juegues con la gracia de Dios. Te lo ruego, te lo suplico. Al contrario, que la gracia de Dios te enseñe a renunciar a la impiedad, a la injusticia, a los deseos de este mundo. Que la gracia de Dios nos enseñe a vivir justa, piadosamente, haciendo que, aguardando que el Señor Jesucristo vuelva a venir a nosotros. ¿Qué enseña entonces Levítico capítulo 10? Nos enseña primero que la santidad de Dios demanda obediencia, ¿ok? Y una obediencia precisa, ¿ok? El fuego de Dios, así como puede glorificar, también puede juzgar. Dios es fuego consumidor. Los sacerdotes deben de distinguirse del resto del pueblo. ¿Por qué? Porque enseñan lo sagrado, presentan la verdad de Dios. Nosotros debemos de distinguirnos como hijos de Dios en desenvolvernos con pureza, con santidad, con amor y temor de su nombre, porque somos portadores de ese mensaje. ¿Ok? Ahora, a mayor privilegio,
mayor responsabilidad. Y Dios busca reverencia, no rituales vacíos. Dios busca nuestro corazón. ¿Oramos? Hermosísimo Padre, gracias por tu amor, por tu fidelidad, gracias porque seguimos estando delante del Dios del Antiguo Testamento. Y estamos delante del Dios que dio a su Hijo amado. Y estamos delante de Dios que va a volver a enviar a Cristo Jesús para que tome a los suyos y los arrebate junto con Él. Hermoso Padre, ninguno de nosotros se puede jactar de que ya está del otro lado por alguna obra propia o personal. Te necesitamos ser renovados, necesitamos ser conformados a tu imagen y ser transformados y ser llevados a la estatura del varón perfecto. Papito precioso, llénanos de tu Espíritu Santo. Papito, enséñanos a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Enséñanos a obedecer, a seguirte, mi Señor, a prestar atención a qué es lo que tú nos estás hablando para poner en práctica lo que tú nos pidas que pongamos en práctica. Haz tu voluntad sobre nosotros, hermoso. En el nombre de Jesús, amén. Nos ponemos de pie para terminar adorando a nuestro Señor.